Buenas tardes, ingeniero. Nuestra presentación de hoy día es sobre el tema de bombas y compresores. Como integrante tenemos Carlos Eduardo Ríos Pereira, Douglas Rosbel Dueñas Tapia, Rosaliana Quispe Guarachi, Noelia Condori Laura y Paula Lucy Chambi Quispe. Concepto de las bombas y compresores. Bueno, entendemos que toda máquina que realiza trabajo con la finalidad de mantener un fluido en movimiento o provocar el desplazamiento o el flujo del mismo se podría ajustar al nombre de bomba o compresor, los que suelen evaluarse por 4 características que serían cantidad de flujo, descargado por unidad de tiempo, aumento de la presión, la potencia y el rendimiento. Bueno, las bombas son máquinas en las cuales se produce una transformación de energía mecánica en energía hidráulica, velocidad y presión, comunicada al fluido que circula por ellas. Las bombas en general son utilizadas para líquidos. Estas trabajan simultáneamente con la presión atmosférica de forma que ésta impulse el líquido hacia el interior de la bomba por la depresión que tiene lugar en el centro de la misma. Aquí les doy un ejemplo de bomba, una bomba elastomérica que esta se los utiliza en equipos médicos. Aquí podemos ver las partes de la bomba elastomérica, aquí donde está el depósito del balón, el lugar de llenado del fluido, la carcasa rígida graduada, la tapa del depósito del balón, el tapón de la manguerita, el clamp de rubber, la línea de perfusión, el filtro, el regulador de flujo y el conector. En esta bomba elastomérica, cuando en la presión del depósito del balón realizamos el trabajo de la velocidad del fluido para que salga de la bomba elastomérica. Bueno, el funcionamiento en sí de la bomba será el de un convertidor de energía, o sea, transformará de energía mecánica en energía cinética, esto generado por la presión y la velocidad en el fluido. Las bombas empleadas para gases y vapores suelen llamarse compresores. Los compresores poseen una tubería de succión por donde es aspirado el gas que dentro del compresor reduce su volumen y aumenta la presión. Un compresor es una máquina que eleva la presión de un gas, un vapor o una mezcla de gases y vapores. La presión del fluido se eleva reduciendo el volumen específico del mismo durante su paso a través del compresor. Comparados con turbos, soplantes y ventiladores centrífugos o de circulación axial, en cuanto a la presión de salida, los compresores se clasifican generalmente como máquinas de alta presión, mientras que los ventiladores y soplantes se consideran de baja presión. Como uno de los elementos principales en la estructura de un compresor está el motor, el cuerpo, las tapas, el enfriador, las válvulas de aspiración y descarga. Esto dependiendo del tipo de compresor. Aquí les doy un ejemplo de un compresor de presión de aire, donde esto se utiliza para la aplicación de inflar neumáticos, donde la presión del aire pasa por una manguera hacia el neumático. Ecuaciones para el balance de energía, lo cual es el balance de energía mecánica o ecuación de Bernoulli. Energía de presión más energía de potencial más energía cinética, más energía de bomba más energía por fricción, que es igualada a 0. También si trabajamos por unidad de masa tenemos en joules sobre kilogramo las unidades. También otra ecuación sería la pérdida de fricción. Otra, la potencia de la bomba, que es igual a la masa del flujo, al flujo másico por la altura manométrica por la gravedad. También que otro tenemos otra ecuación sería la altura neta positiva de aspiración, también conocida como NPHS o NPSHA, centrifugado, y alternativa que tenemos, que donde será igual la longitud de tubería por la velocidad en tubería, su valor en pies al cubo sobre segundo, por la constante de bomba sobre la constante del fluido por la gravedad. También otra que tenemos es la temperatura de descarga,
Ahí vemos la temperatura total igual a la temperatura de fricción más la temperatura de compresión, que nos da igual a la sumatoria. Otro que tendríamos son, ya basándonos en los compresores, tendríamos las ecuaciones del diseño de compresores, que básicamente está basado en la aplicación de la primera y segunda ley de la termodinámica. El balance de energía es tal que los cambios de energía cinética y potencial son despreciables, así como las pérdidas de carga con lo que queda. También tenemos que el negativo trabajo del compresor es igual a la entalpía de descarga o de entrada, diré de salida, menos la entalpía de entrada. También para calcular la entalpía de descarga o de salida es necesario conocer el modelo de la compresión, ya que el trabajo de compresión del gas responde a la ecuación de el trabajo igual integral igualado de presión 1 a presión 2 por el volumen. En función del modelo de compresión tendremos un punto final diferente, así tenemos transformación isotérmica, en sí que la temperatura va constante. Otro modelo para los compresores sería el modelo isentrópico. Este modelo es adiabático y es reversible. El modelo isentrópico responde a la ecuación del trabajo real del compresor es diferente, pues tendríamos de tener en cuenta las pérdidas de compresión. Se define la eficiencia isentrópica como también que la deficiencia isentrópica será igual al trabajo isentrópico sobre el trabajo real. En sí decir igualado a el trabajo isentrópico es igual a la entalpía 2 menos la entalpía 1 sobre el trabajo real, que es la entalpía 2 menos la entalpía 1, en sí entalpía de entrada y entalpía de salida. La temperatura de descarga, la ecuación que es una mente para calcular la temperatura de descarga, pues las pérdidas del compresor aumentan la temperatura, siendo temperatura 2 igual a la temperatura 1 más la temperatura 1. Esta temperatura 1 por la presión 2 sobre la presión 1 elevado a una constante K proviene de la ecuación de los gases perfectos para las temperaturas, teniendo una relación de temperaturas más clara. Y el modelo politrópico, que se utiliza en compresores centrifugados, pues la eficiencia politrópica solo depende de la geometría del compresor y no de las propiedades del fluido. Se utiliza un coeficiente politrópico en un lugar del coeficiente isentrópico, que se denomina como K. Se conoce al isentrópico como una variable K y el politrópico como una variable N, con lo que las ecuaciones serán igual a la presión por el volumen elevado a la N, que es el politrópico, igual a la presión 1 por el volumen 1 elevado también al politrópico, al coeficiente politrópico. Igual esto será constante. También tenemos para las temperaturas, se define que temperatura 2 igual a la temperatura 1. En sí la ecuación de la diferencia de los gases varía en la temperatura 1. De ahí es donde viene la ecuación. También se define el coeficiente de eficiencia politrópica, en sí el coeficiente politrópico, pero evaluado en una eficiencia, en sí en N sub P igual al coeficiente politrópico sobre el coeficiente politrópico menos 1 sobre el coeficiente isentrópico sobre el coeficiente isentrópico menos 1. Ahí tenemos igualando las ecuaciones. Resolviendo tendremos el coeficiente politrópico por el coeficiente isentrópico menos 1 sobre coeficiente isentrópico por el coeficiente politrópico menos 1. Tipos de bombas. Existen muchos tipos de bombas para diferentes aplicaciones. Los factores más importantes que permiten escoger un sistema de bombeo adecuado son la presión última, presión de proceso, velocidad de bombeo y el tipo de gases a bombear. Esto provoca que la eficiencia de cada bomba varíe según el tipo de gas. Las bombas se pueden clasificar en tres tipos principales: de émbolo alternativo, de émbolo rotativo o rotodinámicas.
Bombas rotatorias consisten en una caja fija que puede contener engranajes, aspas, pistones, levas, segmentos, tornillos, etc. En lugar de arrojar el líquido como lo haría una bomba centrífuga, una bomba rotatoria lo que hace es atrapar y empujar hacia una caja fija. Los tipos de bombas rotatorias son bombas de leva y pistón, bombas de engranajes externos, bombas de engranajes internos, bombas lobulares, bombas de tornillo y bombas de aspas. Bombas alternativas. Las bombas alternativas o recíprocas reducen solamente la presión en la cámara de succión y la presión externa. El flujo de descarga de bombeo de centrífugas y la mayor parte de las bombas rotatorias es continuo, pero en las bombas alternativas el flujo pulsa, dependiendo del carácter de pulsación, del tipo de bomba y de que ésta tenga o no en una cámara de colchón. Existen diferentes tipos de bombas alternativas, las cuales vendrían siendo las bombas de acción directa, las bombas de potencia y las bombas de potencia de baja capacidad. Bombas rotodinámicas o también llamadas bombas centrífugas. El motor también proporciona al líquido una velocidad relativamente alta que puede transformarse en presión en una parte estacionaria de la bomba conocida como difusor. Existen diferentes tipos de bombas rotodinámicas, las cuales vendrían siendo las bombas voluta, bombas difusor, bombas turbina y también llamadas las bombas de flujo mixto y axial. Tipos de compresores. La división de los compresores en un grupo de acuerdo con el género de gas vendría siendo del tipo de transmisión y de la destinación del compresor. Los compresores se clasifican en tres tipos principales, los cuales vendrían siendo los compresores alternativos, rotativos y rotodinámicos, al igual que las bombas. Compresores rotativos. Los compresores rotativos son aquellos grupos que producen aire comprimido por un sistema rotatorio y continuo. Existen diferentes tipos de compresores rotativos, los cuales vendrían siendo los compresores de tornillo, los compresores de paletas deslizantes y los compresores soplantes. Compresores alternativos, o también llamado compresor de émbolo, aumentan la presión de un volumen determinado de un gas mediante la reducción de su volumen inicial. Existen diferentes tipos de compresores alternativos, los cuales vendrían siendo compresores de émbolo oscilante, compresor de membrana o el compresor de émbolo rotativo. Y por último vendrían siendo los compresores rotodinámicos o centrífugos. El funcionamiento viene siendo el mismo al igual que de una bomba, sin embargo la diferencia entre estos dos es que el compresor es compresible, mientras que los líquidos con los cuales trabaja una bomba son prácticamente incompresibles. Ventajas sobre las bombas y compresores. Ofrece una variación bastante amplia en el flujo con un cambio pequeño en la carga. La ausencia de piezas rozantes en la corriente de compresión permite trabajar un largo tiempo entre intervalos de mantenimiento, siempre y cuando los sistemas auxiliares de aceites lubricantes y aceites de sellos estén correctos. Se puede obtener grandes volúmenes en un lugar de tamaño pequeño. Esto puede ser una ventaja cuando el terreno es muy costoso, baja vibración mecánica, flujo libre de pulsaciones y operaciones suaves. Desventajas. Se necesitan velocidades muy altas en las puntas para producir la presión, con la tendencia a reducir el tamaño y aumentar el flujo. Hay que tener mucho más cuidado al balancear los motores y con los materiales empleados en componentes sometidos a grandes esfuerzos. Un aumento pequeño en la caída de presión en el sistema de proceso puede ocasionar reducciones muy grandes en el volumen del compresor. Se requiere un complicado sistema para aceite lubricante y aceite para sellos. Las bombas centrífugas no son aptas para fluidos viscosos. Para el ejemplo vamos a resolver este ejercicio, el cual indica por el compresor de una turbina de gas pasa aire a baja velocidad y en condiciones ambientales de 100 kilopascales y 25 grados Celsius. Y sale a 1 megapascal y 347 grados Celsius con una velocidad de 90 metros sobre segundo. El compresor se enfría a una razón de 1500 kJ sobre minuto y la energía de entrada al compresor es de 250 kW. Determinar la razón de flujo másico del aire a través del compresor. Entonces lo que tenemos que hacer es, como ven ahí, tenemos el gráfico, el cual ya tenemos todos los datos del problema, el cual es la presión, temperatura y volumen. En este caso tenemos dos puntos de referencia, el cual sería el punto de entrada y el punto de salida. En este caso el trabajo de 250 kW, ya que es un trabajo que está entrando al sistema, este sería negativo, y el calor que en este caso va saliendo igual tendría un signo negativo, ya que el sistema se está enfriando. En
Una vez hecho este análisis, pasamos a resolver el ejercicio, para el cual vamos a utilizar la fórmula que ven en pantalla, para lo cual la variación de energía respecto al tiempo es 0. Después los valores de tasa de transferencia del calor ya lo tenemos, al igual que el trabajo realizado por el sistema. De entrada de los flujos másicos menos la sumatoria de salida de los flujos másicos. Entonces proseguimos a simplificar valores. En este caso, como mencionamos, la variación de energía respecto al tiempo va a ser 0 y la energía potencial en este caso tiende a 0, entonces lo simplificamos y la ecuación nos va a quedar, el flujo másico de entrada va a ser igual al flujo másico de salida, por el cual vamos a factorizarlo y la ecuación nos va a quedar de este modo. En este caso ya tenemos todos los valores menos el valor de la entalpía de entrada y la entalpía de salida. Para conseguir esos valores lo que vamos a usar es el programa Thermograph. En este caso vamos a trabajar con un gas ideal, el cual es aire. Vamos a poner los datos de temperatura en grados Kelvin, el cual ya nos va a dar los valores de entalpía de entrada y de salida expresados en kilojoules sobre kilogramo. Entonces lo que proseguimos a realizar va a ser encontrar los valores de la velocidad inicial menos la velocidad final elevados al cuadrado dividido entre 2. En este caso ya tenemos los valores designados, el cual sería 0 elevado al cuadrado menos 90 elevado al cuadrado dividido entre 2. En este caso nuestras unidades serían metros al cuadrado menos segundos al cuadrado. Lo que vamos a hacer es un factor de conversión y lo cual lo vamos a convertir en kilojoules sobre kilogramo, el cual vamos a tener un valor de menos 4.05. Una vez teniendo los valores, lo que vamos a hacer es reemplazarlo en la ecuación que teníamos anteriormente y vamos a proseguir a resolver los valores que están dentro de los paréntesis. Nuestra ecuación va a quedar reducida. Y finalmente lo que hacemos es despejar el flujo másico, el cual vamos a tener un valor de 0.674 kilogramos sobre segundo, el cual es el valor que nuestro problema nos pedía encontrar.